Hola a todos, bienvenidos a un vídeo de nuestra serie Cardio Corners. En el día de hoy vamos a tratar sobre las últimas guías europeas de síndrome coronario agudo. Yo soy David Martí, cardiólogo del Hospital Central de la Defensa en Madrid y presidente de la Sociedad Castellana de Cardiología, y tengo el gusto de contar conmigo con dos personas, dos cardiólogos de gran prestigio y sobre todo con un gran recorrido y una gran experiencia clínica. En primer lugar, el doctor Lorenzo Silva es el jefe de la unidad coronaria del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y nos va a hablar de los aspectos más generales desde el punto de vista de diagnóstico, tratamiento y pronóstico del síndrome coronario agudo. Y a continuación el doctor Manuel Martínez Sellés, que además de ser presidente del Colegio de Médicos de Madrid, es el jefe de la unidad de cuidados intensivos cardiológicos del Hospital Gregorio Marañón y va a adentrarse en aspectos más específicos desde el punto de vista lipídico. Si eres tan amable, Lorenzo, puedes decirnos cuáles son tus puntos, digamos, a recordar de las últimas guías. Hola, buenas tardes. Gracias, David. Hola, buenas tardes a todos. En principio, yo me voy a limitar a intentar resumir unas guías de síndrome coronario agudo sin elevación del ST que se publican en el año de 2020, en este año, y que las últimas habían sido publicadas en el 2015. Es difícil resumir unas guías que tienen 80 páginas de texto y unas 40 páginas de suplemento en unos 5 minutos, pero intentaremos decir exactamente lo más novedoso como tal. Con respecto al diagnóstico, en principio aparece un algoritmo nuevo de 0 y 2 horas con respecto a la troponina frente al algoritmo que había de 0 a 1 hora de la Sociedad Europea de Cardiología que se nos presentaba en las anteriores guías. El test debe de estar validado con las troponinas que nos ponen una serie de cuadros y en realidad es un test que tiene la misma sensibilidad y especificidad que el test que se nos presentaba anteriormente. Además, para propósito diagnóstico, los biomarcadores como la CPK-MB y otra serie de biomarcadores se quedan en grado 3, o sea, no se deben de solicitar de forma rutinaria. Con respecto al diagnóstico en el grupo de observación, que veis aquí en la diapositiva que tengo en la pantalla, como veis en el grupo de observación hay dos cosas importantes. Uno es que en los pacientes en observación se puede sacar una troponina a las 3 horas y un ecocardiograma, y otro muy importante, que en los pacientes de baja probabilidad o intermedia, el TAC coronario tiene un papel muy destacado en lo que sería el diagnóstico de este grupo de pacientes. De manera que con respecto hacia el año 2015 hay dos cambios importantes. Una es que el protocolo de 0 a 3 horas pasa de grado 1 a grado 2A. Otro es que la realización de un TAC coronario que era grado 2A pasa a grado 1 como una alternativa a la angiografía coronaria para excluir síndrome coronario agudo. Y después también pasan del grado 2A a grado 1 la monitorización tanto para el grupo de bajo riesgo entre 24 horas o como para el grupo de alto riesgo con más de 24 horas, que se recomienda a los pacientes que tienen un riesgo aumentado de padecer una arritmia grave. Hay un grupo en el suplemento que, aunque no viene en las guías, que habla del diagnóstico electrocardiográfico, que nos va a presentar una tabla bastante curiosa sobre los patrones electrocardiográficos de riesgo en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Yo os aconsejo que os miréis la tabla porque hay cosas algo curiosas en el sentido de que, por ejemplo, la onda U en reposo tiene un pronóstico muy, muy severo, y es algo que nosotros no tenemos, o por lo menos yo no lo tenía como tal cuando interpretamos un electro en estos pacientes. Con respecto a nuevas recomendaciones en el riesgo y la evolución de estos pacientes, pues nos dicen que como grado 2A, medir no lo que sería el NT-proBNP en todos los pacientes para obtener más información, y curiosamente los scores de riesgo en el año 2015 eran grado 1A, pasan a grado 2A, donde el score de Grace se recomienda para considerar para estimar el pronóstico, mientras que se nos quedaría en grado 2B los scores para decidir la prolongación de la antiagregación, de la doble antiagregación, y los scores para considerar una angiografía coronario el riesgo hemorrágico.
Como veis, en el tratamiento farmacológico ha habido grandes cambios, o por lo menos cambios que nos han parecido importantes, porque no, en algunos casos la literatura donde se basa eso, los estudios, pues no son tan fuertemente apoyados como pensaríamos para realizarlos. La bivalirudina, que era grado 1, pasa evidentemente a un grado 2B, eso es un cambio importante, y la extensión del segundo antitrombótico, que en este caso sería la tienopiridina versus con la aspirina, pues se convierte en grado 2A con respecto a grado 2B en pacientes de alto riesgo isquémico. En el cuadro que vamos a ver a posteriori, como veis, en el cuadro que habla del sangrado de riesgo bajo, alto o muy alto, como veis, aquí se va a emplear en lo que serían los estudios Twilight, y aquí se va a emplear los estudios Global Leader, y aquí los estudios Pegasus y la prolongación incluso de la aspirina y el rivaroxaban. Y gran cambio, fijaros que consideran como grado 2A el prasugrel en preferencia al ticagrelor en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, en los que se va a realizar una angiografía coronaria y se va a proceder a una angioplastia. Y no se recomienda administrar de forma rutinaria la doble antiagregación antes de la realización de la coronariografía. Esto también es nuevo, este cambio de hecho es grado 3. Solamente en los pacientes que se va a realizar un tratamiento invasivo y que se va a esperar más tiempo, a lo mejor de 24 horas, se recomendaría, si no existe mucho riesgo hemorrágico, añadir el segundo fármaco antiagregante antes del procedimiento. Con respecto al tratamiento farmacológico, también veis que los pacientes que están anticoagulados y que además tienen una fibrilación auricular, que se les va a hacer una angioplastia coronaria, pues veis que también queda bastante claro con respecto a todos los estudios pivotales que tenemos de anticoagulantes como tal. Es preferible el anticoagulante de acción directa a la vitamina K, eso es una cosa que también nos queda, y como veis, hay en el tratamiento va a quedar una semana de triple terapia para todos los grupos, y como veis, en los grupos de alto riesgo isquémico va a ser triple terapia un mes y después doble terapia, y en los grupos de alto riesgo de sangrado, doble terapia inicialmente en los 6 primeros meses y después un anticoagulante, en este caso de acción directa, durante los siguientes 6 meses. Y se quedaría solo el anticoagulante a partir de los 12 meses con una discontinuación de la aspirina como tal. Con respecto al tratamiento invasivo, lo nuevo que hay con respecto al tratamiento invasivo es que nos quedaría que en la estrategia invasiva dentro de las 24 horas se va a meter el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, los cambios isquémicos sugerientes de isquemia, ¿no?, en proceso, la elevación transitoria del ST y un score Grace de más de 140 se van a meter en pacientes en que habría que hacer este procedimiento en menos de 24 horas. Y esto implica que los hospitales, claro, que no tengan un laboratorio de hemodinámica, probablemente tendrían que transferir ese mismo día al paciente a un hospital para proceder a la realización de la angiografía coronaria. Se cae del grupo de alto riesgo de las otras guías lo que sería la parada cardiorrespiratoria sin elevación del ST, donde se podría esperar 24 horas, y se aconseja la revascularización completa en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST en paciente sin shock cardiogénico y con enfermedad multivaso como grado 2A. Hay nuevas secciones en este procedimiento como tal, nuevas secciones que son MINOCA, la disección espontánea coronaria y los criterios de calidad en el tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y se revisan nuevos conceptos en esta guía, como los algoritmos de coronario positivo versus no coronario, como la estratificación de riesgo, la definición de sangrado de alto riesgo, de muy alto riesgo isquémico, y lo que quedaría por rellenar con los estudios randomizados de los gaps que nos quedan por rellenar en este síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Con respecto, por último, finalizo, como veis, los mensajes destacados de estas guías serían en el diagnóstico, en las nuevas troponinas,
en los otros biomarcadores que no nos van a solicitar, como veis, en el Rapid Rule-Out y Rule-Out algoritmos, ¿no? En los episodios que pueden dar troponinas altas y que nos pueden confundir con el síndrome coronario agudo, con los riesgos isquémicos y hemorrágicos, con la imagen no invasiva, con el TAC como grado 1, como las estrategias de revascularización y con las nuevas secciones que son minocas, disecciones y por último, como hemos comentado y de forma importante, el pretratamiento con los receptores P2 y 12 inhibidores, ¿no? La terapia postplaquetaria prolongada y la triple terapia antitrombótica. Y creo que, como veis, esto es lo más importante o lo que cambia de las guías, o por lo menos lo que nos va a hacer cambiar nuestra práctica rutinaria diaria. Y lo demás, pues es también muy interesante leérselas porque en todo lo que se va diciendo está apoyado en toda la bibliografía que se presenta en la guía, que son casi unas 20 páginas de bibliografía, y creo que nada más en el tiempo que me corresponde os puedo transmitir de mensaje. Y es que evidentemente las guías hay que leéroslas y tendréis mucho ganado. Muy bien, muy brevemente, Lorenzo, como has comentado, uno de los aspectos más relevantes es acerca de la controversia en el pretratamiento, bueno, ya menos controversia, ¿no? A la luz de la recomendación de las guías. Solo nos gustaría saber un poco cuál es tu práctica habitual, ¿no? En vuestro centro, ¿cómo habéis adoptado esta recomendación? ¿Estáis pretratando menos, no pretratando nada? Pues nosotros en principio pretratábamos, imagino que como muchos otros centros, pretratábamos. Ahora mismo intentamos que los que evidentemente sean de menos 24 horas no tratarlos, pero tenemos un grave problema y es que los pacientes que trae el SUMA ya los trae pretratados, los pretrata con carga, o sea que ya es algo que nosotros no podemos tomar la decisión y si el paciente en urgencias, antes de que nos avisen los compañeros de urgencias o de medicina interna que nos ven, lo suelen pretratar porque ellos no han recibido todavía esta información. Aparte de que ahora al SUMA y a otros compañeros cambiarles la información les va a producir cierto grado de lío, porque ya fue lío el decirles que había que pretratarlos, que cuando ticagrelor, cuando prasurel, cuando clopidogrel, y hasta que esto llegaron a enterarse que les costó trabajo, ahora tenemos que deshacer el camino. Lo Nosotros, bueno es que ahora tenemos los vídeos de Cardio Corners, ¿verdad? Para que sí, puedan... nosotros si es un enfermo que depende de nosotros, procuramos que en menos de 24 horas se haga y no pretratarlos, aunque yo creo que pretratarlos no es una cosa totalmente disparatada, yo no he tenido experiencias de sangrados masivos por pretratar al paciente, incluso, pues ya sabéis, no sé si en vuestra práctica hospitalaria, que la cirugía coronaria en este tipo de pacientes no es el 5 o 10% que ponen las guías, sino que en la práctica clínica son poquísimos los pacientes que van a cirugía coronaria de revascularización. Muy bien, Lorenzo, pues muchas gracias, muy amable por tu resumen tan útil para todos nosotros. Y a continuación el doctor Martínez Seyés nos va a tratar un poco los aspectos más relevantes desde el punto de vista de los lípidos. Manuel, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias, David. Y también agradecer a la Sociedad Castellana de Cardiología, a Amgen, el haber contado conmigo para este interesante proyecto. Yo me voy a centrar en lo que son las novedades o las aportaciones que hacen las guías al tratamiento de la hiperlipidemia, ¿no? Lo primero es insistir que las guías creen necesario hacer este recordatorio de que el nuevo objetivo del LDL, ya no tan nuevo porque llevamos más de un año con este objetivo, es un LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro o incluso en aquellos pacientes que han tenido eventos isquémicos recurrentes en los últimos 2 años, es decir, una repetición o bien de síndrome coronario agudo o de otro evento isquémico, incluso las guías sugieren, ahí ya con una indicación 2B, que deberíamos bajar a 40 miligramos por decilitro, ¿no? Es cierto que en aquellos pacientes que ya parten de niveles de LDL basales bajos, pues ahí la recomendación es bajar el LDL al menos un 50%.
Para mí lo más importante es que se recomienda que a las 4 o 6 semanas se vuelva a mirar el LDL. Y yo creo que esto es muy importante porque muchas veces estamos tratando a los pacientes, pero no estamos viendo al mes, mes y medio, si hemos conseguido este objetivo. Es verdad que es un objetivo ambicioso, pero es un objetivo que se puede conseguir y además se puede conseguir de forma rápida, ¿no? Traigo aquí dos estudios recientemente publicados, el EVOPAX, que se publicó el año pasado, que se ve que en pocas semanas, a las 4 semanas, ya con evolocumab conseguimos una bajada muy significativa de los niveles del LDL, muy superior de lo que se consigue con placebo y que además esta diferencia, si acaso aumenta al cabo de las 8 semanas. Bueno, esto es lo último que teníamos, que se puede conseguir una bajada rápida del LDL, pero se acaba de publicar este año el EVAX, con lo cual aquí ya no hablamos de semanas, sino de días, ¿no? Que conseguimos con los inhibidores de PCSK9 un descenso del LDL, que además se ha visto que es muy seguro y efectivo en pacientes con síndrome de coronario agudo. Es decir, ambos estudios se han realizado en pacientes con síndrome de coronario agudo, con lo cual ya sabemos que es seguro iniciar evolocumab incluso desde el primer momento en pacientes que aún están ingresados por el síndrome coronario agudo. Y como se puede ver en la diapositiva, esta estrategia nos permite ya en poco tiempo, estamos hablando ya de días, a los 4 o 7 días, ya se ve una diferencia muy llamativa de los niveles de LDL respecto al placebo. Pues bien, yo creo que este mensaje lo que tiene que hacer es cambiar nuestra práctica clínica y esta es un poco la última diapositiva que yo voy a presentar porque si me quiero detener más en ella, es el algoritmo que tenemos actualmente en mi unidad a la hora de dar de alta a pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, todos estos pacientes, por definición, son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Nosotros lo primero que recordamos es cuál es el objetivo. Yo creo que es muy importante tener el objetivo en mente, que todos los pacientes hay que bajar de 55 o en algunos casos incluso más si el LDL de partida es bajo o si, como he dicho antes, son pacientes que tienen un segundo evento cardiovascular en 2 años, que aquí tendríamos que considerar por debajo de 40. Nosotros el algoritmo lo hemos dividido entre aquellos pacientes que tienen un LDL por debajo o por encima de 100 miligramos de cilitro y básicamente el motivo de hacer esta división es que, como saben, los inhibidores de PCSK9 solo están financiados en aquellos pacientes que tienen LDLs por encima de 100. Aquí nosotros ya en nuestra unidad, si el paciente es intolerante a las estatinas, de entrada lo estamos tratando con inhibidores de PCSK9, es decir, un paciente con un síndrome coronario agudo intolerante a las estatinas que tiene un LDL superior a 100 debería irse de alta ya con inhibidores. Y esto también, si el paciente no tiene intolerancia a las estatinas, pero ya estaba previamente con el tratamiento optimizado, como luego veremos, el tratamiento optimizado, salvo que haya intolerancia, nosotros creemos que tiene que ser rosuvastatina 40 miligramos más de ezetimiba o la otra alternativa es atorvastatina 80 miligramos más de ezetimiba. Si pese a tomar este tratamiento el paciente sigue con LDLs por encima de 100 y algún paciente de estos tenemos que pese a este tratamiento con estatinas a dosis altas y ezetimiba sigue estando con LDLs por encima de 100, también en este caso de entrada el paciente se va de alta con inhibidores de PCSK9 que solemos añadirlos al tratamiento optimizado previo, es decir, el paciente sería con los inhibidores más las estatinas y ezetimiba. Esta es la situación menos frecuente, pero que sí vemos en algunos pacientes. Es cierto que la mayoría de pacientes tienen unos LDLs por debajo de 100, siempre y cuando sean pacientes que estén previamente tratados. Si son pacientes vírgenes de tratamiento, sí es muy frecuente que vengan con LDLs por encima de 100. Aquí tendríamos nuevamente dos divisiones, aquellos pacientes que son intolerantes a las estatinas. En estos pacientes, pues la verdad es que tenemos muchas ganas de usar inhibidores de PCSK9 y más, como hemos visto,
con estos datos que avalan su seguridad y efectividad en pacientes con síndrome coronario agudo, pero al no estar financiados, la única alternativa que tenemos es el tratamiento con ezetimibe. Y en aquellos pacientes que no son intolerantes a las estatinas, pues aquí los dividimos en función de si son pacientes que ya tienen un tratamiento hipolipemiante previo o si son pacientes que han tenido un segundo evento en los 2 años, y ahí, como he dicho antes, intentamos llegar a niveles de LDL por debajo de 40 miligramos. Con lo cual aquí lo que haríamos es una optimización del tratamiento con, como he dicho antes, rosuvastatina 40 miligramos más ezetimiba o atorvastatina 80 miligramos más ezetimiba. O si el paciente no tiene este segundo evento, si es un paciente que previamente no tenía el tratamiento optimizado, porque a lo mejor son pacientes que están con estatinas sin ezetimiba o son pacientes que están con dosis bajas de estatinas, es decir, pues cualquier combinación que no sea esta máxima, pues estos pacientes que tienen un tratamiento previo, pues si tienen niveles de LDL relativamente bajos, la otra opción sería el tratarlos simplemente con atorvastatina y rosuvastatina, teniendo en cuenta que son pacientes que sin un tratamiento hipolipemiante previo tienen niveles de LDL por debajo de 100, con lo cual podemos pensar que simplemente con estatinas vamos a lograr unos LDLs por debajo de 55. Con todo esto, yo he de decir que de mi unidad ya salen pocos pacientes solo con estatinas. Es decir, si uno sigue este algoritmo, no digo que no salga ninguno, pero hay pocos pacientes en los que pensemos que solo con estatinas vamos a llegar al objetivo del LDL de 55 o de 40. Bien, pero para mí lo más importante del algoritmo es la última línea, es decir, nosotros a todos estos pacientes, y esto lo hacemos en colaboración con la unidad de rehabilitación cardíaca, todos los pacientes los mandamos a la unidad de rehabilitación cardíaca y ya les dejamos pedida una analítica, y en esa analítica se va a poder comprobar si el LDL objetivo se ha conseguido a las 4 o 6 semanas de la alta hospitalaria por síndrome coronario agudo. Y si ese LDL no se ha conseguido, pues lógicamente la opción es optimizar el tratamiento, y con este algoritmo, desde que lo implementamos, pues fue un poco antes de empezar la pandemia, a principios de año, hemos logrado pues una mejoría en el manejo de los pacientes que se van de alta con síndrome coronario agudo, intentando conseguir que un porcentaje más elevado de pacientes logre estos objetivos que son, es verdad, más ambiciosos que los que teníamos antes. Aún así, no los conseguimos en todos los pacientes, y de hecho los registros lo que demuestran es que incluso los objetivos previos, que eran menos ambiciosos, había un porcentaje elevado de pacientes en los que no se conseguía, con lo cual estos que son más ambiciosos, creo que tenemos que ser particularmente cuidadosos a la hora de hacer el seguimiento de los pacientes y conseguir estos objetivos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a los dos por vuestros fantásticos resúmenes. Estoy convencido que hoy salimos de aquí un poquito mejor médicos. Y nada, sin más, agradeceros a todos mucho la visualización y recomendaros que veáis todos los vídeos de la serie que prometen traer aspectos muy atractivos desde el punto de vista científico. Muchas gracias.